3.6 devanado imbricado, conexión serie, con bobinas esta vez a paso acortado. Los datos y los cálculos son similares a los anteriores casos. Veremos en este ejemplo Z36M, 3 fases, 2 pares de polos para P, de manera que Q mayúscula será Z sobre 2P, 9 ranuras por polo, Q minúscula igual a Q mayúscula sobre M, 3 ranuras por polo y por cada fase, y los alfa grados eléctricos igual a 360 por P sobre Z, en este caso igual a 20 grados eléctricos. Dos diagramas de conexiones entre bobinas y grupos de bobinas. De la misma manera, dibujamos nuestras 36 ranuras en un plano, enumeradas debidamente del 1 al 36. Con Q mayúscula separamos las 9 ranuras por polo, del 1 al 9 para el polo norte, del 10 al 18 para el polo sur, del 19 al 27 norte y del 28 al 36 para el polo sur. Por otro lado, para identificar una bobina a paso diametral o a paso cortado, colocamos sobre la ranura 1 el polo norte, sobre la 10 el sur, sobre la 19 el otro norte y sobre la 28 el otro sur. Entonces, marcadas las ranuras, los polos y las zonas neutras, procedemos a formar nuestro primer grupo de bobinas. Tienen que ser 3, porque Q minúscula es 3 ranuras por polo y por fase. Entonces, si empezamos en 1, el diametralmente opuesto sería el 10', o la parte inferior del 10, de la ranura 10, para formar la primera bobina. Pero, como en este caso estamos acortando el paso, eso significa que vamos a colocar en el otro lado activo de la primera bobina en la ranura 9 inferior. Hemos acortado en una ranura. Se podría cortar en 2, se podría cortar en 3, si se puede hacer una infinidad de cortamientos, dependiendo obviamente del número de ranuras por polo y por fase. Este ejemplo vamos a cortar entonces en una ranura el paso diametral. O sea, de 1 nos vamos a 9', el 2 al 10' y el 3 al 11'. Y formamos nuestras 3 bobinas conectadas en serie del primer grupo. De la misma manera, como hemos empezado en 1, podríamos haber empezado en 10. Su diametralmente opuesto inicial era el 19, pero como estamos acortando, nos vamos al 18. Estamos acortando en una ranura. Entonces, 10, 18', 11, 19', 12, 20'. Así como hemos formado este par de grupos en el par de polos, en el otro par de polos también podemos conformar los otros dos grupos. Es decir, 19 con 27, acortando una ranura, 20 con 28, 21 con 29. O el otro grupo sería 28 con 36', 29 con 1 y 30 con 2'. Como nuestra conexión es en serie, entonces todos estos grupos, estos 4 grupos deben estar conectados en serie.
Si empezamos en 1, recorremos a derecha, 1, 9', 2, 10', 3, 11', terminamos abajo y buscamos en el siguiente grupo la terminación también por abajo para recorrer en sentido contrario al anterior grupo. En este caso, 20'. Entonces, 20', 12, 19', 11, 18', 10. Final 10 superior. En el siguiente grupo buscamos la parte superior también del terminal del siguiente grupo. En este caso 19, entonces 19 con 27', 20 con 28', 21 con 29'. A derecha, ¿sí? A izquierda, a derecha. Al terminar por abajo, en 29', buscamos el terminal de abajo en el siguiente, que sería el 2'. Entonces conectamos con el 2', 30, 1', 29, 36 y 28, final 28. Entonces de esta manera hemos conectado primero las bobinas en serie, formando 4 grupos, y luego estos 4 grupos hemos ido conectando con nuestra reglita memotécnica anterior. La única diferencia es ahora que no es a paso diametral, sino a paso acortado. Para la segunda fase, siempre de manera obligatoria, si hemos empezado la primera fase en la ranura 1, la segunda tenemos que empezar a 120 grados, en este caso en la ranura 7, obligatoriamente. Del 7 su diametralmente opuesto es el 16, pero como estamos acortando, entonces nos vamos al 15'. El 8 al 16', el 9 al 17', y habríamos formado nuestro primer grupo de la segunda fase. De la misma manera, formamos el segundo grupo de la segunda fase, que sería empezar en 16. 25 era su diametralmente opuesto, pero acortado a 24', 17 a 25', 18 a 26', y terminamos. Ya tenemos los dos grupos que corresponden a este par de polos. De la misma manera, al siguiente par de polos podemos hacer la conexión serie y empezaríamos en 25 con 33', acortando una ranura, 26 con 34, 27 con 35'. Por otro lado, empezaríamos en 34 con 6', debía haber sido 7, pero con 6', 35 con 7' y 36 con 8'. De esa manera, entonces, hemos completado también la segunda fase, o los grupos de la segunda fase. Para conectar en serie estos grupos, el primer grupo lo recorremos a derecha, 7, 15', 8, 16', 9, 17', terminamos abajo en 17', y buscamos en el siguiente grupo el terminal por abajo, en este caso 26, y recorremos 26, 18, 25', 17, 24', 16. En ese grupo terminamos por arriba y buscamos por arriba para recorrer en sentido contrario. En este caso 25 con 33', 26 con 34', 27 con 35'. Terminamos por abajo y buscamos en el siguiente grupo también por abajo. En este caso 8' con 36, 7' con 35 y 6' con 34. Final entonces en 34. De esta manera hemos completado la segunda fase. Para la tercera y última fase,
también de manera imperativa, debemos empezar a 120 grados del principio de la segunda fase. Es decir, en este caso, a la ranura 13. Ranura 13, que su diametral era el 26, pero acortando tendríamos 13, 21', 14, 22', 15, 23'. Y formamos el tercer grupo o el primer grupo de la tercera fase. También podemos formar el segundo grupo, esta vez empezando en 22. Su diametralmente opuesto era el 31, pero acortando al 30. Entonces diríamos 22 con 30', 23 con 31' y 24 con 32'. Como hemos formado estos grupos para este par de polos, también podemos completar para el otro par de polos. Es decir, empezamos en 31 con 3', 32 con 4' y 33 con 5'. Finalmente, el último grupo de la tercera fase sería 4 con 12', 5 con 13' y 6 con 14'. Una vez conformados los 4 grupos, la conexión serie de estos grupos, o entre grupos si quieren, sería el primero empezando en 13, 21', 14, 22', 15, 23', terminamos abajo, buscamos el terminal de abajo en el siguiente grupo, y en este caso es 32' con 24, 31' con 23 y 30' con 22. Terminamos arriba, buscamos el terminal de arriba del siguiente grupo, en este caso 31 con 3', 32 con 4' y 33 con 5'. Terminamos abajo, buscamos el terminal de abajo del siguiente grupo, en este caso 14', con 6, 13' con 5, 12' con 4 y finalizamos en 4 la fase 3. Y habríamos completado nuestro diagrama de conexiones entre bobinas y grupos de bobinas, formando un devanado trifásico, pero con bobinas a paso acortado. En este caso pueden observar claramente que hay ranuras donde se tienen dos fases diferentes, lados activos de dos fases diferentes. Acá la bobina, el lado activo de la fase azul con la roja, aquí tenemos la roja con la negra, aquí la azul con la roja, en alguna parte debe haber la negra con la roja, etcétera, etcétera. Eso realmente es puede ser un problema cuando ocurren fallas, ¿no? Cuando ocurren fallas, entonces aquí estamos haciendo una falla entre dos fases, ¿sí? En cambio, cuando en una ranura están bobinas de la misma fase, entonces podría ser relativamente menos dañino una falla entre bobinas de la misma fase. ¿Okay? Entre dos fases siempre va a ser más dañino. Bueno, el resto es muy similar. De ahí que podemos dibujar el diagrama circular de fuerza electromotriz por ranuras, idem que antes, con nuestros alfa grados eléctricos, 20 grados. Suponemos que el norte máximo está en 1, en la ranura 1, y en función de eso, a 20 grados dibujamos
las fuerzas electromotrices de todas las ranuras que corresponden a esta máquina. Con este diagrama circular y el diagrama de conexiones, entonces podemos dibujar nuestro diagrama de fuerzas electromotrices de cada una de las fases. Empezaríamos, en este caso, uno con menos 9, entonces aquí tenemos 1, la vertical, menos 9, fíjense, aquí está 9, y menos 9 es esto, ¿no? Igual al 18, entonces nos estamos inclinando hacia la izquierda en este caso, 20 grados. Recuerden, en paso diametral era 1 menos 10, el menos 10 era también la vertical. Ahora es ligeramente a la izquierda, 20 grados a la izquierda. Luego decimos 2, o sea, otra vez volvemos hacia la derecha, 20 grados, y después recién tenemos el menos 10 que es la vertical. Luego tenemos 3 a 40 grados, mayor inclinación, y menos 11. Y el menos 11 está por acá, está en 2. ¿Sí? El menos 11 es igual al 2. Entonces, y así siguiendo, vamos al siguiente grupo. En el menos 11 hemos terminado y tenemos que ir al más 20 y menos 12. Entonces, ¿dónde está el 20? Está en la misma línea del 2, ¿verdad? Más 20 menos 12. Menos 12 está en la línea del 3. Entonces, aquí hay unos quiebres, ¿no? Luego, más 19 menos 11. Y más 18 menos 10. Y completamos el segundo grupo y el primer par de polos. Luego se va a repetir en el siguiente par de polos, ¿no? O sea, porque el 9 es igual al 1, el 2 es igual al 20, el 3 es igual al 21, ¿no? Y así siguiendo. Entonces, repetimos 1 con menos 27, aquí tenemos 1 con menos 27, 2 con menos 28 y 21 con menos 29. En realidad no es 1, es 19, ¿no? Que es lo mismo. 1 menos 27, 20 menos 28, 21 menos 29. Luego conectamos del 29, nos vamos al 2, ¿verdad? Al 2 menos 30, y al 1, luego tenemos el 1 positivo, menos 29, y el 36 con el 28 que sería el final, menos 28, estamos bajando. Entonces, hemos completado esta fase. De la misma manera, debemos proceder para la segunda fase, siempre empezando en 7 a 120 grados. ¿Ok? 7 entonces es en este caso con menos 15, 8 con menos 16, 9 con menos 17 y así sigue. Para la tercera fase empezamos en 13, de la misma manera. 13 menos 21, 14 menos 22, 15 menos 23 y así sigue. Si comparamos este diagrama vectorial con el diagrama vectorial a paso diametral, lo único que vamos a encontrar es que este vector total de fase es relativamente menor, porque hay muchos más quiebres en las fuerzas electromotrices, ¿sí? En el paso diametral esto iba 1,19, entonces era más largo, ¿no? Relativamente más largo. En cambio aquí tenemos 1 menos 9. Entonces 2 menos 10. Hay otro quiebre y otro quiebre por los ángulos, ¿verdad? Esa es la única diferencia entonces.
Sin embargo, la ventaja de estos devanados a paso acortado que sí existen en la práctica se deben a que los devanados a paso acortado mejoran la forma de onda respecto a los devanados a paso diametral. Eso lo vamos a demostrar en el capítulo 4, que un devanado a paso acortado tiene menos armónicos que un devanado a paso diametral. Pero la desventaja es que perdemos fuerza electromotriz. Ya no trabajamos con los iguales o diametralmente opuestos, sino trabajamos con otros vectorcitos. Por eso se nota estos quiebres en los vectores de fuerza electromotriz. Finalmente, 3.7, veremos el devanado concéntrico o simple capa, una conexión serie, con bobinas a paso diametral. Recordemos que estos devanados tienen por característica que en una llanura solamente hay un lado activo de una bobina. No es como el imbricado, ¿no? Por eso se llama simple capa. Vamos a hacer una conexión serie. Las bobinas van a ser a paso diametral. De todas maneras, este tipo de devanados prácticamente están en desuso. Los estudiamos probablemente en máquinas muy antiguas, pero exageradamente antiguas, tal vez más de 100 años, podemos encontrar este tipo de devanados. Datos y cálculos, los datos son los mismos y también los cálculos o ecuaciones son los mismos que el devanado imbricado. O sea, veremos un ejemplo donde Z sea 48 ranuras, M 3 fases, siempre devanado trifásico, P 2 pares de polos y Q sería Z sobre 2P, 12 ranuras por polo, Q minúscula igual a Q mayúscula sobre M, 4 ranuras por polo por fase. Los alfa grados eléctricos, que son igual a 360 por P sobre Z, igual a 15 grados eléctricos. Para realizar este devanado, en base a esta información, entonces, dibujamos, como es costumbre ya, las 48 ranuras debidamente numeradas, delimitamos con zonas neutras en base a Q mayúscula, del 1 al 12 para el polo norte, del 13 al 24 para el polo sur, del 25 al 36 para el polo norte y del 37 al 48 para el polo sur. También será necesario identificar o ubicar el máximo del polo norte frente a la ranura 1 y el 13 frente al polo sur para que sea su diametralmente opuesto. De manera que el 25 estará frente al norte y el 37 frente al sur siguientes. Para eso nos sirve Q, ¿no? Mayúscula. Q minúscula nos sirve, en este caso es 4 ranuras por polo por fase. Como ya no tenemos capa inferior, capa superior, entonces en la ranura un lado activo es ocupado
ocupa toda la ranura en realidad. Entonces, en el polo norte tendríamos estas 4 ranuras que corresponden a una fase, las siguientes 4 del 5 al 8 a la segunda fase y del 9 al 12 a la tercera fase. Eso significa 4 ranuras polo-fase. En el otro polo, en el polo subsiguiente, también tenemos acceso a 4 ranuras por polo por esta misma fase. O sea, tomaríamos 13, 14, 15 y 16. Entonces, con estas 8 ranuras formamos nuestro devanado. Pero hacemos bobinas concéntricas, es decir, con un eje, con un punto si quieren, como quieran. Y en vez de hacer entre 1 y su diametralmente opuesto el 13, o el 2 y el diametralmente opuesto el 14, se hacen bobinas, digamos, de un polo norte con los lados activos del polo sur. Y se forman el 4 con el 13, una bobina con su entrada y salida, el 3 con el 14, su entrada y salida, el 2 con el 15, se hace una bobina, y el 1 con el 16. Entonces son 4 bobinas que están formadas en un par de polos. De ahí el nombre de concéntricas, ¿no? Bobinas concéntricas. Y simple capa porque en una ranura hay un solo lado activo. Para conectarlas en serie, empezamos, digamos, en la primera ranura, empieza todas sus vueltas, termina acá, y el final de la bobina 1 vamos a llamar a la bobina 2. Recogemos todos sus N espiras, terminamos y le conectamos el final con la bobina 3, con el principio de la 3. Terminamos y terminamos acá, eso con la bobina 4. Y el final de la bobina 4 sacamos como terminal hacia afuera. Eso es conectar estas 4 bobinas concéntricas conectadas en serie. Algunos detalles importantes aquí que decíamos en un principio. Las cabezas de bobina ya no son iguales, ¿sí? Ya no es como nuestro devanado imbricado, ¿no? Donde todas las cabezas eran exactamente iguales. Entonces, aquí tenemos 4 formas de bobinas. Para los mismos lados activos, que es donde se induce la fuerza electromotriz, pero sus cabezas son completamente diferentes. Bueno, así como hemos hecho en este par de polos, norte-sur, en el siguiente par de polos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es decir, tomamos a 25, 26, 27 y 28, 4 ranuras polo-fase, y en el otro polo tomamos 37, 38, 39 y 40. Son lados activos diametralmente opuestos entre sí. Sin embargo, formamos las bobinas 28 con el otro lado activo 37, 27 con 38, 26 con 39 y la 25 con la 40. Para conectar en serie estas bobinas, partimos, digamos, de la bobina 25, recorremos los N espiras y de ese punto final lo conectamos a la 26. La 26 terminamos con la 27, recorremos su final con la 28 y el final de la 28, que es en 37, lo sacamos como terminal externo.
que sería en este caso el final de la fase incluso. Bueno, ya tenemos los dos grupos de bobinas de la fase, cada grupo de 4 bobinas conectadas en serie. Y simplemente para conectarlas en serie hay que conectar el final con el principio del siguiente grupo, nada más. Ya no hay que terminamos por arriba, ni que tenemos que recoger a la derecha, ni cosas por el estilo. Aquí todo se recoge en el mismo sentido de las agujas del reloj, cuando hacemos el recorrido de la conexión serie, y para ello, entonces decimos el final del primer grupo con el principio del siguiente grupo. Si hubieran más pares de polos, este final con el principio del siguiente grupo, y así siguiendo vamos formando la fase conectada en serie. Obviamente en paralelo, que podemos analizar acá, este sería principio con este principio y el final con el final y sacamos los terminales, ¿no? Y los dos grupos los estaríamos conectando en paralelo. Bueno, la segunda fase tenemos que elegirla siempre a 120 grados, ¿no? Eso no hay que perder de vista. Entonces, eso significa, como son 15 grados entre fuerza electromotriz de una llanura a la adyacente, tenemos que empezar en 19, o en 9. 9, 10, 11 y 12 serían los lados activos del polo norte, y 21, 22 y 23, 24 serían los lados activos diametralmente opuestos a estos 4 para formar el siguiente grupo. Y formamos de la misma manera, en este caso 9 con 24, una bobina, 10 con 23, otra bobina, 11 con 22 y 12 con 21. Empezando siempre en 9, recogemos la bobina, al terminamos en 24, conectamos con el 10, el principio de la bobina 10, terminamos en 23, conectamos con 11, principio de la bobina 11, terminamos en 22, principio de la bobina 12, y su terminal, que sería, o su final, en 21, saliendo como final del grupo. En el siguiente par de polos también ubicamos a 120 grados de 25, que en este caso sería 34. 34, 35, 36, o desde el 33, perdón, 34, 35, 36, con 45, 46, 47 y 48, que son los diametralmente opuestos. De manera que formamos las bobinas 33 con 48, 34 con 47, 35 con 46 y 36 con 45. La conexión serie, siempre partimos del principio de la bobina 33, terminamos en la 48 con el principio de la 34, 47 con el principio de la 35, 46 con el principio de la 36 y en 45 terminamos o sacamos el terminal final. Otra vez la reglita dice, entre grupos hay que conectar el final con el principio. Bueno, el final con el principio de la bobina 33, que es del otro grupo. Y el final F2 sale de 45. Y hemos conectado la segunda fase. Para ser un poco detallistas, estas 4 bobinas, cada una de ellas son relativamente diferentes a estas otras bobinas. No relativamente, son diferentes, definitivamente, ¿no? Porque fíjense, las cabezas tienen que hacer unos cruces por acá. No están todas al mismo plano,
en las ranuras, pero ¿cómo vamos a cruzar esto? ¿Cómo vamos a salir hacia allá? ¿Verdad? Si estas bobinas en negro están sobre un mismo plano, entonces de aquí tenemos que bajar a un plano inferior, lateral, etcétera, etcétera, para volver a subir y encontrar el plano de la ranura. Entonces, son bobinas diferentes, constructivamente hablando, y en cuanto a la forma se refiere. ¿Ya? Es todo muy complejo, las cabezas de bobinas. De todas maneras, para completar la fase, la otra fase, la tercera, completar nuestro devanado, también tenemos que empezar a 120 grados del principio de la anterior fase P2. En este caso, si era 9, ahora tenemos que empezar en 17, 17, 18, 19 y 20, con sus diametralmente opuestos 29, 30, 31 y 32. Entonces, formamos las bobinas 17 con 32, 18 con 31, 19 con 30 y 20 con 29. Para conectar en serie estas bobinas empezamos en la 17, el final que termina en la 32 se conecta con la 18, su final termina en 31 con la 19, su final termina en 30 con la 20 y el final del grupo esta vez es en 29. Y sacamos su terminal. De la misma manera, para el otro par de polos, que sería 41, 42, 43, 44, con 5, 6, 7 y 8. Formamos las bobinas, entonces 41 con 8, 42 con 7, 43 con 6 y 44 con 5. La conexión empezamos en 41, terminamos en 8, conectamos a 42, terminamos en 7, a 43, terminamos en 6, a 44 y el final sería en 5. Hemos completado la conexión de esas bobinas en serie, formando el grupo, y entre grupos simplemente el final del primer grupo, que estaba en 29, con el principio del segundo grupo, que era en 41. Y el final de la fase, en realidad, sería en 5. De ahí que ponemos F3. Y de esa manera hemos completado nuestro devanado y pueden observar claramente la gran dificultad de las cabezas de bobina, ¿no? Aquí, en esta fotografía, se muestra la forma de las cabezas de bobina para cruzar, para subir, para pasar a otro grupo, ¿no? Y si bien aquí está bajando, se va a la derecha, más allá tiene que volver a subir para ingresar al plano de las llanuras. Entonces, muy complicado. Este otro grupo, por ejemplo, no sé, si va a la derecha, tiene su complicación mayor, tiene que bajar hasta aquí, salir hasta aquí, hasta un plano por acá, de aquí ir hacia abajo, ir linealmente, no sé. Si va a la izquierda, el grupo, entonces igual, tiene otra complejidad, tiene que salir, ir a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo de devanado, de colocado de estas bobinas, es sumamente dificultoso, ¿no? El diseñador tiene que tomar muy en cuenta para hacer el montaje de estas bobinas. Tomar en cuenta en el diseño, ¿no?, de las cabezas de bobinas. Aquí es muy fácil, en el dibujo es muy elemental, ¿no? No nos interesa mucho porque es simplemente dibujo. Pero la fabricación ya es
bastante complicada. Bueno, el diagrama circular, con la misma hermenéutica, es decir, con 15 grados, suponiendo que el 1 está frente al norte, a 15 grados estará el 2, a otros 15 el 3, y así siguiendo hasta completar las 48 ranuras. Entonces dibujamos las fuerzas electromotrices. Para el diagrama vectorial de fuerzas electromotrices por fase, siempre debemos regirnos en este diagrama circular de fuerzas electromotrices y la conexión, ¿no? A ver, haremos una fase. Estamos empezando siempre en 1, pero esta vez viene en menos 16. Luego 2, menos 15, 3, menos 14 y 4, menos 13. ¿Verdad? Entonces sería 1 vertical, menos 16, ¿dónde está 16? Fíjense, 16 es con el 4, ¿sí? Menos 16 es igual al 4, diametralmente opuestos. Menos 16, luego dice 2, ligeramente inclinado, menos 15, luego 3, menos 14, luego 4 y menos 13. El primer grupo, o sea, relativamente bastante quiebre, ¿no? Este, terminando en 13, va y se conecta con el 25. El 25 es con el 40 y seguiremos entonces. 25 menos 40 más 26 menos 39 más 27 menos 38 más 28 menos 37 y termina en menos 37 porque estamos recorriendo hacia abajo. Y listo. Para la segunda fase, obviamente, tenemos que empezar en 9 para que sea 120 grados. Y está 9 con 24, 10 con 23, 11 con 22 y 12 con 20. Entonces 9 menos 24, 10 menos 23, 11 menos 22, 12 con menos 21. Y así siguiendo, podemos dibujar los vectores y obtenemos para la otra fase también, empezando en 17, necesariamente hemos dicho en 17, con menos 32, ¿no? 17 menos 32, 18, 31, etcétera, etcétera, etcétera. Y obtenemos los tres vectores de fuerza electromotriz por fase de igual amplitud desfasados 120 grados. Eso significa que el bobinado está correctamente realizado.